Vamos a continuar cantando una estrofa del himno 45. El buen pastor, al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil, y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Ahora vamos a cantar la segunda estrofa de este himno número 45. Me señaló sus llagas, su sangre me mostró, me dijo por salvarte, la vida puse yo. Jamás oí tan dulce voz, llenóme de la paz de Dios. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Vamos a leer ahora un versículo que posiblemente usted se sabe de memoria. Juan capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esperamos que el Señor bendiga este versículo en su corazón. Este versículo, amigos, presenta el Evangelio, presenta la verdad de Dios que usted necesita conocer y creer para ser salvo. En este versículo Dios está revelando todo lo que usted necesita saber para llegar al cielo. Hay personas que al conversar con ellos acerca de la salvación, nos dicen que ellos necesitan leer la Biblia para entender lo que Dios quiere decirles. Apreciados amigos, en este versículo, Dios te está informando todo lo que tú necesitas saber para ser salvo. En primer lugar, nos habla de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué cree usted que fue necesario que Dios amara al mundo? ¿Por qué cree usted que era necesario informar al mundo que Dios nos ama? Apreciados amigos, porque nosotros somos enemigos de Dios. Nosotros somos pecadores delante de Dios. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios por nuestro pecado. Y es una maravilla que Dios nos ame. Oh, apreciado oyente, usted no amaría a una persona que lo tratara a usted como usted ha tratado a Dios. Usted no amaría al punto de dar lo más precioso que usted posee a una persona que le ha ofendido y le ha hecho un daño irreparable. Eso es lo que los pecadores hemos hecho a Dios, amigos. El pecado es algo terrible a los ojos de Dios. Mire, amiga, usted es pecadora. Apreciado amigo, usted es pecador. Yo soy pecador. Hemos pecado contra Dios y somos culpables
de maldad ante Él. La Biblia dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, apreciados amigos, Dios nos ama. Dios nos ama a pesar que somos pecadores. Pero, apreciado oyente, el amor de Dios no le permite pasar por alto tu pecado y mi pecado. El amor de Dios no le permite, hablando con reverencia, hacer la vista gorda del pecado. No, amigo. Dios tiene que castigar el pecado. El pecado es algo tan grave que Él lo tiene que castigar. Y mire, apreciado oyente, el único castigo que Dios ha hallado suficiente para la gravedad de nuestro pecado es el fuego eterno, la perdición. Usted ha entendido que su pecado es algo tan feo y tan grave ante Dios que merece ese castigo tan terrible. Oh, apreciado oyente, Dios te quiere informar esta noche, tú eres un pecador ante Él y tu pecado merece su santa ira. Y, apreciado oyente, tú estás corriendo velozmente hacia ese encuentro con Dios, un encuentro de juicio. Pero Dios te ama y Él no quiere tu perdición. Pero no solamente el versículo nos habla de lo que somos, pero habla del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Piensa, apreciada amiga, por un momento en esa palabra, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué encierra esa palabra, ha dado? Eso solo quiere decir que Dios envió a su Hijo del cielo y lo hizo nacer en Belén. Sí, involucra eso, pero muchísimo más. Quiere decir, además, que Dios envió a su Hijo a este mundo, pero lo hizo venir como un hombre semejante a nosotros. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué Dios no envió a su Hijo en todo el esplendor de su gloria increada como Dios el Hijo? Amigos, Dios envió a su Hijo a este mundo como un ser humano para que pudiera ir a la cruz y morir. Eso es lo que quiere decir, ha dado. Mire, amigo, cuando Dios dio a su Hijo unigénito, porque nos ama a nosotros el mundo de pecadores de tal manera, cuando Dios lo dio, Él lo dio plenamente consciente que Él habría de morir en la cruz y llevar el terrible castigo de nuestra maldad. Nuestro hermano ha leído esas palabras preciosas de Isaías 53. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y en esa cruz su amado Hijo padeció el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Oh, amigo, lenguaje humano no es suficiente para describir lo que el amado Hijo de Dios padeció. Tú y yo podemos hacernos una idea de lo que representó para Él que sus manos fueran clavadas a la cruz, ¿verdad? Nos horrorizamos al pensar en cómo sería eso. Sus pies también. Podemos hacernos una idea de lo que fue aquella corona de espinas enclavada en sus sienes.
sus espaldas laceradas, sangrantes. Pero queremos decirte esta noche, amigo, que hubo algo mucho peor que todo lo que Él sufrió en su cuerpo. Hubo un sufrimiento en su alma. ¿Sabes cuál fue? Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado tuyo, el pecado tuyo, el pecado tuyo, el pecado tuyo, el tuyo, el mío. Tú te has detenido para pensar cuánto sufrió Él cuando Dios lo hizo responsable por tus pecados, doña. Y levantó la santa vara de su santa ira, la dejó caer sin misericordia sobre Él. Y Él pagó por nosotros. Ese es el amor de Dios, amigo. Él prefirió castigar a su Hijo por no castigarnos a nosotros eternamente en la perdición eterna. Con razón a veces cantamos, oh, qué amor, qué inmenso amor. No hay otro amor así. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Amigo, ¿tú sabes por qué yo amo a Cristo y le sigo? Porque ese amor me cautivó. Y yo no pude resistir ese amor. Y yo le acepté como mi Salvador. Yo no le acepté por miedo del infierno, amigo. Yo lo acepté por su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios, amigo. Y esa es la salvación de Dios que tú necesitas. No había otra manera de salvarnos. Era necesario que el Cristo padeciese y entrase en su gloria. Y en la cruz murió y derramó su preciosa sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero el versículo también nos declara, amigo, la responsabilidad que los humanos tenemos ante este mensaje de amor y salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La responsabilidad del ser humano es, reconociendo la razón por qué murió por mis pecados, tomo la decisión consciente de arrepentirme de mi pecado. Porque, apreciado oyente, tú nunca podrás valerte del valor bendito Salvador del sacrificio de Cristo si tú nunca te arrepientes de tu pecado. Mira, amigo, tú no puedes ser salvo y continuar tu vida en el pecado, porque fue ese pecado tuyo que lo llevó a Él a la cruz. Cuando tú entiendas lo feo de tu pecado, tú te vas a estremecer y tú vas a clamar a Dios, ten misericordia de mí, he pecado. Pero tú vas a entender por qué Cristo murió en la cruz. Él murió por tus pecados. Pero entonces hay un acto de fe que tú debes hacer para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, apreciado oyente, fe en Cristo salva. Fe en Cristo salva. No tu religión, no mi religión si la tuviera, no tus obras meritorias de bien.
Fe en Cristo salva. Preciado oyente, su muerte en la cruz, su sangre derramada, tiene tal valor ante Dios, que si tú crees en Él, Dios perdonará todos tus pecados y te dará la salvación de tu alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Tú puedes creer por mí? No. Doña, ¿usted puede creer por su hijo? No. Usted tiene que creer para la salvación de tu propia alma. Y cada quien tiene que creer en Cristo de manera personal. Recientemente, una pareja estaba asistiendo a los cultos de predicación. Ambos deseaban ser salvos, pero la doña estaba detenida porque ella decía, si yo creo en Cristo, pero el don no acepta a Cristo, ¿cómo será esa vida? Resulta que él estaba pensando lo mismo, pero no se lo había dicho a ella. Pero en una ocasión, conversando con ellos, le planteamos lo siguiente: doña, usted puede estar esperando por él, pero si usted muere hoy sin salvación, y él se da cuenta en el velorio suyo, se perdió, y él arrepentido cree en Cristo, usted estará perdida y él estará salvado, y usted se detuvo esperándolo a él. ¿Qué está esperando usted? ¿A quién espera usted? ¿Por quién espera usted? La salvación es personal. Pero para terminar, este versículo presenta la eternidad y sus dos destinos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos son los dos destinos, amigos. Aquí está abajo, no se pierda. Mírelo bien, amigo. Si usted muere esta noche sin Cristo como Salvador, mírelo bien, amigo, usted va al lago de fuego. Nuestro corazón gime al decirte eso, pero esa es la verdad de Dios. Joven, te vas a perder. Caballero, estás a punto de perderte. Pero el amor de Dios se reveló para que si tú arrepentido de tu pecado crees en Cristo, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Allá está el cielo esperándote, la vida eterna. Pero tú tienes que elegir, tú tienes que tomar la decisión. Amigo, si la decisión es entre el cielo y el infierno, cierto. La decisión es entre creer en Cristo o rechazarle, cierto, pero realmente la decisión es entre seguir en tu pecado o arrepentirte. Cuando tú decidas eso, lo demás vendrá por su cuenta. Cuando tú te arrepientas de tu pecado, tú vas a hallar la puerta de salvación abierta para ti y no tendrás dificultad en creer en Cristo. Y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.